Gloria a Dios. Bueno, pues entonces vamos ahora a la palabra del Señor y vamos a estar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a mirar de los versículos 1 al versículo 21. Y el tema de hoy es: el miedo es un mal consejero. El miedo es un mal consejero. ¿Por qué? Porque cuando nos entra miedo, tendemos a actuar de una forma que no agrada a Dios. No agrada a Dios. Dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, el perfecto amor que tenemos en Cristo debería de echar fuera de nosotros el temor, ¿no? Echar fuera de nosotros el miedo. Y esa es un área donde muchas veces cuando se nos presenta una situación en la vida, que ya sea una amenaza de salud o una amenaza personal, o alguien te intenta hacer algo, intentan algo en contra tuya, inmediatamente entra en tu ser, o sea, en ti, en tu persona, miedo. Y es algo que Dios no quiere que nosotros sintamos. Él quiere que confiemos en Él. Que cuando algo así ocurre en nuestra vida no nos atemoricemos, sino que corramos a Él, corramos al Señor y depositemos nuestra esperanza, nuestra fe y traigamos nuestra causa a Él y la encomendemos a Él. Y es algo que vamos a aprender esta noche. Porque acá en el capítulo 19 que vamos a leer el día de hoy, vamos a mirar a Elías actuar de una forma que, dirías tú, después de tener una gran victoria, después de recibir instrucciones específicas de Dios, después de que Dios le usó para hablar al rey Acab, y después de que Dios lo llevó y lo estuvo sosteniendo en el desierto con el agua, en el agua del arroyo, pan y carne que le mandaba directamente a él a través de los cuervos, después de sacarlo de ahí y llevarlo a la casa de una viuda donde miró el milagro de Dios, como la harina nunca cesó y el aceite nunca dejó de fluir, y recibió el mantenimiento necesario que le hacía falta. Después de eso fue y se presentó al rey Acab, habló al rey Acab, y después de hablar al rey Acab, le dijo a él: quiero que me reúnas a todo Israel, porque vamos a ver quién es Dios acá en este día, en este lugar, aquí en la cima del monte Carmelo. Vamos a ver quién es Dios. Y después de ver a Dios obrar, después de decir: Señor, que respóndeme, ahora respóndeme para que este pueblo vea que tú me enviaste, que vean que tú estás conmigo. Y Dios respondió a él con fuego, respondió a él con fuego. Y cuando en este capítulo vamos a mirar, cuando recibe la noticia de que le quieren arrancar la cabeza, ¿qué es lo que le entra? Temor, miedo, le entró miedo. Por ello es que el miedo, hermanos, es un mal consejero. Es un mal consejero. Porque miramos la semana pasada, el tema que tocamos fue: ¿quién es el verdadero Dios? Y Elías le mostró al pueblo de Israel el verdadero Dios. No hubo duda de quién era el verdadero Dios, porque el mismo pueblo, después de mirar el fuego descender del cielo, consumir el holocausto, el agua y aún las mismas piedras, levantarlas de ese lugar. Todo el pueblo, al mirar eso, dijeron todos a una: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Esa fue la expresión del pueblo cuando miraron esto. Porque los sacerdotes de Baal estuvieron todo el día prácticamente danzando, gritando frenéticamente y cortando sus cuerpos, pero su Dios de ellos nunca les contestó. Se estaban ansiosos por mirar un milagro de Baal. Estaban ansiosos por ver que algo sucediera a través del Dios Baal, pero no sucedió absolutamente nada. Hasta que Jehová, Dios de los ejércitos, intervino e hizo descender fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió el agua y consumió las piedras, y todo aquel lugar se dio cuenta que Jehová es Dios. Por ello, en el Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 39, dice que viéndolo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es
Dios, se postraron ante Él, se postraron, o sea, se inclinaron literalmente así ante Dios y dijeron, Jehová es Dios, porque no podían mirar hacia el cielo por temor a que el Señor los consumiese en ese momento. Por ello es que Elías tuvo que hacer ¿qué? Tuvo que hacer juicio en Israel. La palabra de Dios nos dice a nosotros que si hay un falso profeta y ese falso profeta hace errar al pueblo, o sea, hace al pueblo equivocarse e ir en pos de dioses ajenos, dice, el tal tienes que matar, tienes que eliminar. Y eso fue lo que hizo Elías. Elías fue y degolló los 850 profetas que profetizaban y comían a la mesa de la reina Jezabel. Los eliminó, los mató. Y acá es donde comenzamos con el primer punto. Y el primer punto que vamos a mirar acá es un mensaje con amenaza de muerte. De los versículos 1 al 3. Un mensaje con amenaza de muerte. En el versículo 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora ya no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Si recuerdan, la semana pasada les mostré a ustedes el mapa de donde estaba el rey Acab en Samaria, de donde Elías ministró al pueblo, donde estaba el monte Carmelo, y de donde Elías corrió delante de Acab a Jezreel, y de Jezreel llegó, y de ahí es donde llegó el rey Acab y dio la noticia a su esposa de lo que había ocurrido. Y eso es una de las cosas que podemos entender, que Acab, al momento de llegar a su palacio, de llegar a su casa, le dio la noticia a Jezabel, que era la que daba sustento a estos profetas y era la que instituyó a los profetas, de las cosas que acababan de ocurrir en el monte Carmelo. Le llevó el reporte y simplemente les dice a ella, hey, ¿sabes qué? Los 400 profetas de Baal que tú sostenías, Elías les acaba de cortar la cabeza. Y a los 450 profetas de Astarot que tú sostenías también, Elías les acaba de cortar la cabeza a ellos. Cuando esta noticia llega a esta mujer, literalmente se enfureció por el hecho de que habían matado a los profetas de Baal y a los profetas de Astarot. Para ella era una bofetada, por el hecho de que no pudo ella defender a sus dioses. No pudo defender a sus dioses. Y esa fue una gran oportunidad para Jezabel de reconocer quién era el verdadero Dios en Israel. Después de escuchar el milagro, después de escuchar lo que había ocurrido, de cómo sucedieron los hechos, ella tenía fácilmente la oportunidad de ¿qué? La oportunidad de arrepentirse, pedir perdón a Dios y adorar al verdadero Dios. Adorar al verdadero Dios.
Y es algo muy común, hermanos, en los días en los cuales nosotros estamos viviendo. El día de hoy podemos ver a Dios hacer maravillas, milagros y prodigios en la vida de las personas. Literalmente podemos mirar al Señor sanar enfermos. Podemos mirarle levantar a aquellos que han estado encamados. Podemos ver la mano de Dios obrar de diferentes maneras el día de hoy. Y a las personas a las cuales el Señor hace estos milagros, se les presenta esta bendición y esta oportunidad para que reconozcan al verdadero Dios, reconozcan al Señor como el único que tiene autoridad, tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre los elementos, tiene poder sobre todas las cosas. Y es una manera de decir, Señor, tú eres el verdadero Dios, tú eres a quien nosotros debemos de adorar, tú eres ante quien nosotros nos debemos de postrar. Y eso es lo que nos muestra esta porción de la Escritura, una oportunidad de corregir tu caminar en este mundo. Es lo que se le presentó a Jezabel. Es una oportunidad que se nos muestra muchas veces a nosotros mismos para corregir nuestro caminar con el Señor. Israel no estaba ajeno a los milagros, maravillas y prodigios que Dios había hecho en el medio del pueblo de Israel. Todos ellos sabían que Dios había abierto el mar rojo. Todos ellos sabían que Dios les había dado la tierra donde ellos estaban. Se les había dado una tierra que fluía leche y miel. Ellos entendían perfectamente que la bendición de la cual ellos gozaban, la bendición la cual ellos tenían, había venido ¿de dónde? Había venido de Dios. Había venido de Dios. Y como esa bendición había venido de Dios, ahora es justo que reconociesen que era Dios el dador de todas estas bendiciones. Mas sin embargo, ellos optaron por seguir otros dioses. Y al seguir otros dioses, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estás dándole la espalda al verdadero Dios, que es lo que la nación de Israel estaba haciendo en esos momentos. Le estaban dando la espalda al verdadero Dios. Y cuando cuando Dios responde a Elías y hace descender fuego del cielo, consume el holocausto, consume el agua y consume las piedras, todo el pueblo reconoció que Jehová es Dios, Jehová es Dios. Todos dijeron a una, Jehová es Dios. Y de ahí en adelante dijeron, ok, ¿vamos a seguir a quién? Vamos a seguir a Jehová. El rey Acab lo miró con sus propios ojos, porque él fue el que organizó la reunión. El rey Acab pudo ver la mano de Dios, pudo ver la gloria de Jehová de los ejércitos, y en vez de emocionarse, ¿qué es lo que hace? Va y le cuenta a Jezabel la situación. Simplemente le dice a ella, hey, Elías acaba de acabar con tu centro de adoración. ¿Y cuál es la respuesta de esta mujer? La respuesta de esta mujer nos la dice en el versículo 2 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Dice, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Está haciendo un juramento, le está diciendo, hey, ¿sabes qué, Elías? Vamos a ver si tu Dios, el Dios al cual tú sirves, te va a proteger de mí, te va a proteger de mis mercenarios, te va a proteger de nosotros. Esa fue la respuesta de ella. Lo estaba retando. De la misma manera que el diablo nos reta a nosotros todos los días. Todos los días nos reta el diablo a nosotros. Todos los días nos confronta con, así es de que Dios te ama. Bueno, y si Dios te ama, ¿por qué permite estas circunstancias? ¿Por qué permite la situación en la cual te encuentras? ¿Por qué permite la prueba a través de la cual tú estás viviendo? ¿Por qué permite que haya llegado a ti esa enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué permite eso?
Porque muchas veces cuando nos encontramos en una situación tal, que lo que hacemos es, Señor, ¿por qué dejaste que llegase a mí esta enfermedad? ¿Por qué dejaste que yo tuviese ese supervisor que es tan déspota, que es tan malo, que es tan rudo, que es tan esto y lo otro, ¿no? Hace unos años atrás yo tenía una supervisora que me hizo la vida de cuadritos. Casi que me hizo cuitear el trabajo donde yo estaba. Pero dije, no, Señor, tú me tienes aquí con un propósito, no sé cuál sea. Pero, ¿por qué, Señor? Le dije yo. ¿Por qué permites que esta persona me haga la vida tan difícil? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me quieres? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? O sea, quería saber yo por qué Dios permitía eso. Y al final del día pude entender, ¿no? Y es una de las cosas que Dios nos muestra a nosotros. A veces no entendemos, no sabemos lo que está viniendo a nosotros, lo que estamos viviendo, por qué razón estamos viviendo lo que estamos viviendo, por qué razón estamos pasando por lo que estamos pasando, pero más hacia adelante en el futuro te vas a dar cuenta de que la mano de Dios está en todo y en todo lugar y en toda situación. Por ello es que, ¿qué es lo que pasa acá? Esta mujer le dio a Elías 24 horas de vida. Le dio 24 horas de vida. Le dijo, en 24 horas vas a morir, Elías. En 24 horas vas a dejar de existir porque vas a terminar exactamente como terminaron los profetas de Baal, con el cuello cortado. Así es como vas a terminar. ¿Y qué es lo que hace Elías? ¿Qué es lo que hace? Patitas dice, más vale que digan aquí corrió y no aquí quedó, ¿verdad? Esa fue la reacción de él. Esa fue la reacción de Elías. ¿Por qué? Porque nos dice en el siguiente versículo, el versículo 3, que nos dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Y vino a dónde? Vino a Berseba. Vino a Berseba. Cuando miró el peligro, lo primero que hizo él fue huir de aquel lugar. Salvar su vida. Salvar su vida. Y esa es una reacción humana. Una reacción normal que todos nosotros hubiésemos hecho. Yo estoy seguro que si alguien viene en estos momentos y te hace una amenaza de muerte y te dice, hey, ¿sabes qué? Esta noche te voy a matar. Yo estoy seguro que sales corriendo al departamento de policía y no sales de ahí hasta que pase la noche. Y si sales de ahí, le vas a pedir a un policía que te escolte, o sea, que esté contigo todo el tiempo. Porque tienes miedo ¿a qué? Tienes miedo a que te quiten la vida. Esa es una reacción muy común. Una reacción que todo ser humano, de la manera que todo ser humano va a reaccionar. Y por ello es que vemos acá que viendo Elías el peligro, se levantó y se fue ¿a dónde? A Berseba. O sea, desde donde él estaba, de Jezreel hasta Berseba, había una distancia de aproximadamente 80 millas. Y se fue allá, se fue a ese lugar. Dice, tan lejos como sea posible de esta bruja, ¿verdad? De esta mujer, porque me quiere quitar la cabeza, dice. Me tengo que escabullir, me tengo que ir de aquí, de este lugar, porque si me quedo acá, aquí voy a quedar. Hasta aquí llegó la historia de Elías. Situaciones tales, hermanos, muchas veces causan en nosotros un estado depresivo. Causan en nosotros una situación en la cual nosotros terminamos en un estado de depresión muy, muy, muy fuerte. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras, encontramos a muchos hombres en la Biblia que pasaron por estas situaciones. Miramos en Elías que cayó o va a caer ahora en estos momentos en un estado muy de depresión muy fuerte, muy profundo. Miramos también al rey David,
La mayoría de los salmos que él escribió era cuando estaba en estos momentos oscuros en su vida. Cuando la única persona a la cual él se podía dirigir era a Dios. Era ahí donde cuando tú estás en una situación similar, lo que sale de ti es lo mejor. ¿Por qué? Porque estás clamando a Dios, pidiendo a Dios sinceramente, con todo tu corazón, que te libere, que te ayude, que te auxilie, que te socorra, que te saque de la situación en la cual te encuentras, porque Dios es el único que puede darte en ese momento ayuda en tu vida. Y muchos dirían que Elías fracasó al huir. Fracasó, dando un mal testimonio de ¿qué? De su confianza y su fe y su esperanza en Dios. Y eso es lo que mucha gente va a decir de nosotros. Si nos miramos en una situación, lo primero que nos van a preguntar es, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios en el cual tú confías? ¿Por qué no viene ahora a ayudarte? Esa va a ser la primera pregunta que se nos va a hacer a nosotros. Y esa es la misma pregunta que muchos comentaristas escriben o escribieron respecto a esa porción de la escritura, respecto a Elías. ¿Por qué Elías se fue? Se acababa de tener una gran victoria. Acababa de experimentar la gloria de Dios. Acababa de ver el poder de Dios revelarse delante de sus ojos. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no confió en Dios? ¿Por qué no confió en Dios? ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué tuvo miedo? Porque el miedo es un mal consejero, ¿no es verdad? Cuando hoy estamos en una situación similar, muchas veces lo primero que optamos es por pensar cómo voy a salvar mi pellejo. Y eso fue lo que optó por hacer. ¿Quién? Elías. Por ello es que en las Escrituras no solamente podemos entender, hermanos, que hombres de fe, hombres los cuales Dios usó de una manera gloriosa, también pasaron por esta clase de pruebas. Cuando el pueblo se le reveló a Moisés, Moisés habló de una manera apesadumbrada y amarga ante Dios y dijo, Señor, no puedo más, no puedo más. Este pueblo es muy necio. Este pueblo no escucha. Este pueblo no ve tu gloria. Este pueblo no entiende. Aunque ve tus milagros, aunque ve el maná descender del cielo, aunque ve el mar abrirse, aunque mira las codornices volar del medio del desierto y venir al campamento, aunque te han escuchado hablar incluso, no ceden, no entienden, no se someten. Y Moisés titubeó, o sea, se preguntó, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Abraham también. Abraham falló en su fe también. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, Abraham, de ti voy a hacer una descendencia tan grande como la arena del mar. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Escuchó a quién? Escuchó a su esposa. Y le dice, llégate a mi sierva Agar. Y de ella voy a recibir ¿qué? Voy a recibir prole, voy a recibir hijos. O sea, a través de ella vamos a cumplir la promesa de Dios. Y falló él. ¿Falló por qué? Porque se desesperó. No esperó en Dios, no esperó en el Señor. Otro que podemos ver en la Escritura también que sufrió de esta misma forma fue Job en su paciencia. Fue Job también. Así es de que, hermanos, podemos entender que si a estos grandes hombres de Dios que tenían una relación íntima y personal con Él, vivieron esas experiencias, no te sorprendas si tú las vives también. Ahora, una cosa podemos tener por seguro, la promesa de Jesús en Mateo 28.
que nos dice Él, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí dice, no os dejaré ni os desampararé, nunca los voy a dejar, siempre voy a estar con ustedes. Y también en Isaías 41:10 que nos dice, no temas. Dice, ¿por qué? Porque yo te esforzaré con la diestra de mi justicia. Promesa de Dios. Ahora, conocemos todos nosotros todas esas promesas y entendemos lo que Dios nos quiere decir. Pero cuando llega a una situación similar a la que está viviendo Elías, dirías tú, ¿por qué no echó manos de todas estas escrituras? ¿Por qué no echó mano de las promesas de Dios? ¿Sabes por qué? Porque era un ser humano como lo somos tú y yo, con debilidades y con flaquezas. O sea, era un ser humano. Y esas experiencias que nosotros leemos este día en la palabra de Dios son para que nosotros nos confortemos de que aun cuando nos sintamos de esa manera, ahí va a estar Dios para nosotros. Ahí va a estar para nosotros y nos va a ayudar. El segundo punto, el miedo te lleva a buscar ¿qué? La muerte. El miedo te lleva a buscar la muerte. En el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Ves la reacción de este hombre de Dios? ¿Te das cuenta? O sea, después de que recibió la amenaza, después de que caminó 80 millas, llegó a un punto de su vida que ya no quería seguir viviendo. Y le pide a Dios que le quite la vida. Dice, Señor, ya por favor, termina con mi agonía, acaba con mi sufrimiento. Ya no quiero seguir viviendo. ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir viviendo si nadie me escucha, nadie hace tu voluntad, nadie sigue tus caminos, nadie obedece tu palabra? ¿Ya para qué seguir viviendo? No vale la pena. No vale la pena. Por ello es que Elías, vocero de Dios, quien tuvo el valor de decirle al rey Acab que no llovería hasta que Dios dijere, y que tuvo el valor de degollar 850 profetas por mandato de Dios, ahora se encuentra en un estado de depresión muy, muy profundo, muy profundo. Tanto es su estado de depresión que lo que él sintió, morirse, quería morirse. No quería seguir viviendo. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Y el miedo es una angustia que pone en riesgo todo en la vida. Todo en la vida. Por ello es que, hermanos, nosotros tenemos la bendición de ¿qué? De venir a Dios. Dice Jesús en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dice él, aprended de mí, que soy ¿qué? Soy manso y humilde de corazón. Dice, llevad mi yugo porque mi carga es ligera y fácil de llevar. Aprended de mí, dice el Señor. Aprended de mí. Nosotros tenemos, hermanos, una conexión directa con Dios. Elías tenía una conexión directa con Dios y por ello es que clama a Dios y le dice, Señor, ya no quiero seguir viviendo. Ya en realidad, Señor, yo ya lo que quiero es salir de esta miseria, salir de esta agonía, salir de esta depresión tan profunda en la cual yo me encuentro. Y le dice, basta ya, basta ya. Simplemente dice, ya, no puedo más. La palabra basta ya quiere decir no puedo más. No puedo más, no puedo seguir. No puedo seguir adelante. Van a haber momentos en tu vida en los cuales te vas a encontrar en esa misma situación. Si no los estás viviendo ya. Si no estás pasando por una situación similar en estos momentos ya. Y es algo, hermanos, que tenemos que entender.
Tenemos que entender que la Escritura nos dice a nosotros en Hebreos 9:27, porque está establecido para que el hombre muera una vez y después ¿qué? El juicio. Si nosotros entendemos que no nos vamos a ir cuando nosotros queramos, nos vamos a ir cuando Dios nos diga que nos tenemos que ir. Dios nos tiene un día ya para cada uno de nosotros. Y ese día, hermanos, no va a venir ni antes ni después. Va a ser exactamente cuando el Señor así lo diga. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Ahora dirás tú, bueno, ¿y qué le pasaba a Elías? Lo mismo que te puede pasar a ti, o que te pasó a ti, o que quizá te esté pasando ahora en estos momentos. Le dice a Jehová, quítame la vida. Quítame la vida. Dice, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, él dijo, si a mis padres no les escucharon el mensaje tuyo para que se arrepintiesen de su vana manera de vivir, ¿tú crees que van a escuchar el mío? ¿Para qué seguir predicando? ¿Para qué seguir pregonando el mensaje de la salvación? Nadie se arrepiente. Nadie viene a la iglesia. Nadie hace la voluntad de Dios. Cada uno vive como le da la gana. Están viviendo nada más porque no quieren desperdiciar ni un segundo de su vida. Quieren seguir derrochando su vida. ¿Para qué entonces seguir predicando? Dice Elías. ¿Para qué seguir predicando? Y desafortunadamente, hermanos, les voy a ser sinceros. Muchas veces esos pensamientos cruzan por la mente de todos los que enseñamos la palabra de Dios. De todos los que enseñamos la palabra de Dios. Porque muchas veces, mira, pongámoslo así. Los que enseñamos nos pasamos muchas horas detrás de la computadora leyendo libros, comentarios, la palabra de Dios, poniendo un mensaje, estudiándolo, asegurándonos de que tenemos un tema fluido, un tema que al final del día tú te vas a ir de acá edificado. Pero desafortunadamente terminamos el mensaje, ponemos los pies en el estacionamiento. Y si salimos fuera del estacionamiento y te pregunto de qué se trató el mensaje, muchos de ustedes no me van a poder decir nada de lo que se trató el mensaje. Y a veces de verdad eso llega, pega duro, llega profundo. ¿Por qué? Porque lo mismo que Elías, dice Elías, Señor, mira lo que acabo tú de hacer delante de ellos y no escuchan tu palabra. Y esa es una de las cosas que podemos entender, que el estado depresivo de este hombre es por el hecho de que no estaba el pueblo escuchando el mensaje de Dios, no estaban escuchando el mensaje de arrepentimiento, que estaban viviendo mal, que si seguían en esa dirección, si continuaban viviendo erradamente, lo único que les quedaba a ellos era el juicio de Dios. Y dice Elías, no quiero seguir predicando. En el tercer punto dice, el tercer punto es cuando no puedes más, Dios está obrando. Cuando no puedes más, Dios está obrando. Ahí es cuando Dios está trabajando atrás del escenario y tú no te das cuenta. En el versículo 5 dice, echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Cuando una persona entra en un estado depresivo, lo único que hace es dormir. Dormir. Y después de pedirle a Dios que le quitara la vida, nos dice la Escritura que se acostó debajo del enebro y se quedó dormido. Se quedó dormido. Hay muchas personas que pasan y están en estos momentos, literalmente viven
digamos, 2/3 de su vida durmiendo por el estado depresivo en el cual se encuentran, y 1/3 de su vida están despiertos. Y cuando están despiertos, están continuamente preguntándose para qué vivir. Entonces nuevamente caen y se vuelven a dormir. Pero qué hermoso, ¿no? Vemos acá en esta porción de la Escritura. ¿Qué es lo que vemos en esta porción de la Escritura? Miramos que aquí en esta porción de la Escritura, dice que después de que se quedó él dormido, he aquí un ángel le tocó. Un ángel le tocó, hey, Elías, despierta. Y cuando despertó, ¿qué es lo que miró? Miró el pan. ¿Qué significado tiene el pan en la Escritura, hermanos? La palabra de Dios. Miró la palabra de Dios. O sea, dijo, hey, Elías, despiértate. Mira lo que tienes delante de ti. Tienes un pan y tienes agua. El agua es la que te limpia a ti de toda tu impureza. Y le dice a él, hey, come y bebe. Come y bebe. Come y bebe, come de la palabra de Dios y toma el agua para que te limpie tu interior y te prepare para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por ello es que cuando nosotros caemos en un estado depresivo o estamos pasando por una situación difícil en la vida, lo peor que podemos hacer es dejar la palabra de Dios. Es lo peor que podemos hacer. Porque si tú dejas la palabra de Dios, dejas el pan. Dejas el pan. Y la palabra de Dios es la que te nutre, es la que te da las fuerzas, es la que te da las promesas, los principios, las verdades, lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es lo peor que podemos hacer nosotros cuando caemos en un estado de depresión. En el versículo 7 dice, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Ahora sí. El espíritu necesita ser, hermanos, ¿qué? Alimentado, y el cuerpo también necesita alimento. Por ello es que necesitamos la palabra de Dios, y aquí podemos entender que Elías estaba recibiendo ambas. Estaba recibiendo orden directa de un siervo de Dios, de un mensajero de Dios, de un mensajero de Dios, de un ángel. Por ello es que ya había descansado suficiente. El ángel le dice, basta ya, basta. Tienes que tomar en serio ahora las cosas. Has pasado por un estado muy profundo de depresión. Es tiempo de levantarte, es tiempo de obrar para Dios. Porque le dice acá en el versículo 7, le dice, porque largo camino te espera. Largo camino te espera. Dios le tenía preparado un plan. ¿A quién? Le tenía preparado un plan a Elías. De la misma manera que Dios nos tiene preparado un plan a nosotros. Solamente hay que escuchar la voz de Dios. Y tenemos que estar listos para entrar, para tomar ese camino. A donde Dios nos lleve. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? No sabemos. ¿A dónde Dios nos va a llevar? No sabemos. ¿Qué es lo que Dios nos va a poner a hacer? No sabemos. Solamente tenemos que entender que Dios nos tiene preparado un camino a cada uno de nosotros. ¿Estamos listos para tomar ese camino, para agarrar tomar esa vía? Pues Elías lo estaba. En el versículo 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. De acuerdo a la distancia, desde donde él estaba hasta el monte de Horeb eran aproximadamente 200 millas las que caminó este hombre.
y las caminó en 40 días hasta llegar a este monte, el monte de Horeb, que también es conocido como el monte de Sinaí. Es el otro nombre por el cual también es conocido. El monte de Sinaí. Cuando el Señor me dio la bendición de estar en Israel, tuvimos el privilegio de viajar desde Israel hasta el monte de Sinaí. En autobús hicimos aproximadamente como 8 horas. Desde Eilat hasta el monte de Sinaí. Y fue y dale carretera. Y lo único que miras es arena y arena y arena y arena y arena por todos lados. Hasta llegar al monte de Sinaí. Así es de que podemos ver que Elías estaba en Beerseba. Y desde Beerseba él tuvo que viajar ¿hasta dónde? Hasta el monte de Sinaí. Dios le quería llevar, hermanos, a Elías a través de ese monte. A través de ese desierto. Hay algo muy significativo en esta porción de la Escritura. Algo muy significativo en esta porción de la Escritura, porque Dios llevó a Elías al mismo lugar que llevó a Israel después de que fracasaron espiritualmente. Si vamos nosotros ahora al libro de Éxodo, podemos encontrar en la palabra de Dios cómo la nación de Israel llegó a la frontera de la tierra prometida. Llegaron ellos a la frontera de la tierra prometida en aproximadamente 3 meses y medio. Y después de estar en la frontera de la tierra prometida, Dios le dice ¿a quién? Le dice a Moisés: Moisés, envía 12 espías para espiar la tierra. Y estos 12 espías se van y recorren toda la tierra prometida. Y cuando regresan al campamento donde estaba Moisés y el resto del pueblo, llegan al campamento con un reporte negativo. Oh no, Moisés, tú estás loco. Hay gigantes en la tierra y las ciudades son muy fortalecidas. Tienen muros muy altos. Nosotros éramos como chapulines al lado de esos gigantes. ¿Estás loco? Yo voy a llevar a mi mujer y a mis hijos para que me las maten esos gigantes. No, jamás voy a hacer yo tal cosa. ¿Y qué es lo que hicieron? Metieron en la mente y en el corazón del pueblo una imagen negativa. Y todos a uno se echaron contra Moisés. Y ahí fue donde Dios les dijo a ellos: ok, ¿eso es lo que ustedes quieren? Pues entonces ahora, a razón de lo que ustedes quieren, les voy a hacer vagar por el desierto 40 años en este desierto. Y en ese viaje de esos 40 años, ellos iban a llegar ¿a dónde? Iban a llegar nuevamente al monte de Horeb o al monte de Sinaí, donde Dios nuevamente iba a hablar con ellos. Nuevamente les iba a reenfatizar la promesa de que ellos iban a poseer esa tierra prometida, de que Dios estaba obrando aún a pesar de su rebelión, aún a pesar de su fracaso espiritual, aún a pesar de lo que habían hecho. Dios les estaba reenfatizando a ellos: aunque ustedes han sido desobedientes a mí, yo voy aún a perdonarlos y les voy a dar la tierra prometida que fluye leche y miel. Y Dios estaba haciendo lo mismo con Elías. Dios estaba llevando literalmente, el pueblo de Israel estaba acampado en Beerseba, o sea, estaban a la frontera, al lado casi del río Jordán. Y estando casi al lado del río Jordán, ellos lo único que tenían que hacer era cruzar, tomar la tierra prometida y poseerla.
Y era donde estaba ahora Elías. Elías estaba en Berseba. Elías ahora tenía que salir de Berseba. ¿Y tenía que ir a dónde? Tenía que ir al monte de Horeb. Tenía que ir al monte de Sinaí, porque ahí en el monte de Sinaí es donde Dios habló al pueblo de Israel para reenfatizarles su promesa, para decirles: estoy con ustedes, yo no los voy a dejar, yo voy a estar con ustedes en todo tiempo. Y lo que Dios quería hacer con este hombre, llevándolo ahí. El punto 4. Dios cura el miedo de Elías. En el punto 4. Dios cura el miedo de Elías. Fíjate lo que dice el versículo 9. Y ahí dice: se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo quedo, y me buscan para quitarme la vida. El que es bueno para excusas, es bueno para nada. Podemos ver a Elías acá justificándose delante de Dios. Justificándose delante de Dios. Llegando a dónde? Llegando al monte de Sinaí. Encontró una cueva, se metió en la cueva. Y ahí fue donde Dios habló ¿a quién? A Elías. En ese mismo monte fue donde Dios habló a Moisés. En ese mismo monte fue donde Dios habló al pueblo. En ese mismo monte fue donde Dios hizo que Moisés bajase del monte con los 10 mandamientos bajo su brazo. Y en ese mismo monte fue donde el pueblo se rebeló, donde se hicieron un becerro de oro. Y se permitieron en ese lugar. O sea, ese monte tenía un gran significado. Porque ahí en ese lugar es donde Dios habló al pueblo de Israel, habló a Moisés. En ese lugar fue donde Dios habló a Elías. Y habló a ellos a razón de ¿qué? A razón de que necesitaban ellos entender que Dios tiene todo en control, todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Yo no necesito, hermanos, excusarme, ni tú necesitas excusarte. Porque sabemos que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. A razón del tiempo no puedo leer los versículos que traía para compartir con ustedes, pero si lo quieres escribir, escríbelos. Éxodo capítulo 33, versículo 5, y vas a leer hasta que llegues al versículo 23. Te darás cuenta lo maravilloso y lo glorioso que es nuestro Dios. Y las promesas tan hermosas que Dios dio a Moisés y al pueblo de Israel, que son las mismas promesas que Dios le hace a Elías. Por ello es que le hace una pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te fuiste? Yo no te dije que te salieras. Yo no te dije que dejaras a Jezreel. Yo no te dije que te fueras a Berseba. Es más, te tuve que traer a este lugar para nuevamente poder hablar contigo. ¿Qué está pasando, Elías? Y es una pregunta que muchas veces Dios te va a hacer. Dios te va a hacer. Porque cuando huimos de Dios, Dios no nos va a dejar que nos vayamos así nada más por irnos. Él nos va a preguntar a nosotros cuando estemos donde no debemos de estar, cuando andemos con quien no debemos de andar: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Es lo que le está haciendo, la pregunta que le está haciendo él a él. Y su excusa: hey, Señor, pues yo soy la última Coca-Cola en el desierto, ¿no te has dado cuenta? Yo soy el único que queda acá, el único que tiene sabor. O sea, es lo que le estaba diciendo hasta cierto punto. Pero no necesariamente era lo que estaba pasando. Porque le dice ahí a Dios: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Nuevamente, si Dios con él, ¿quién contra él? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si nos quitan la vida, hermanos, ¿cuál es nuestro destino final? La gloria de Dios.
O sea, dejamos esta tierra. Nos dice la Escritura que al cerrar los ojos acá los abrimos en la presencia de Dios. ¿Quién gana? Nosotros. Nosotros ganamos. Porque ya no vamos a estar expuestos al frío. Ya no vamos a estar expuestos a la enfermedad. Ya no vamos a estar expuestos a la agonía, al sufrimiento, a la depresión, a todas estas cosas que estaba viviendo Elías. O sea, todas estas cosas vienen a ser secundarias porque el momento que abramos los ojos en la presencia de Dios, vamos a decir, Señor, ¿por qué te tomaste tanto tiempo? ¿Me hubieras mandado traer mucho antes? ¿Hubiera estado yo acá mejor contigo que allá en la tierra sufriendo y pasando hambre y haciendo dieta para bajar lo que comí en las navidades, verdad? Todas esas cosas. Continuando en el versículo 11. Él le dijo, ¿quién? Dios le dijo a Elías, le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. ¿Ok? Y un grande, dice, y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Un silbido apacible y delicado. Sal fuera delante de Jehová. Fue la palabra de Dios a Elías. Dios sabía que Elías estaba deprimido y desalentado. Y cuando nos encontramos en una situación similar, ¿sabes qué es lo mejor para nosotros? La presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es lo mejor. Dios le invitó a él ¿a qué? Dios le invitó a él a que saliese que saliese afuera. Elías, necesito levantarte el ánimo. Necesito que tú te avispes, que tú te avives. Es necesario. Sal fuera porque vas a experimentar algo que no has experimentado en mucho tiempo. Y vemos acá que Dios pasó y delante de él, primero vemos que un gran terremoto, no un viento fuerte, después un terremoto y después el fuego. Pero en ninguna de esas cosas estaba Dios. En ninguna de estas cosas. Pero dice acá que tras él un silbido apacible y delicado. ¿Por qué? Porque Dios en realidad se encontró con Elías en un tiempo calmado, quieto. O sea, Dios, podemos ver que cuando estamos en un lugar bullicioso, o sea, que es muy ruidoso, Dios no se va a manifestar en esa manera. Cuando hay un lugar que las luces nos encandilan, Dios no nos va a dejar verlo de esa manera. ¿Sabes? Es donde vamos a encontrar a Dios. Dentro de tu closet, dentro de tu alcoba, a solas con Él. En ese lugar donde no hay ruido, donde lo único que puedes escuchar es la voz de Dios, puedes escuchar el mensaje del Señor, donde puedes sentir la presencia de Él, donde puedes deleitarte y decir, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, porque sientes su presencia, sientes la presencia de Dios. Por ello, cuando yo escucho que hay un mover del Espíritu Santo, que hay un derramamiento del Espíritu Santo y brincan por aquí, brincan por allá y corren y se ríen y gritan. Digo, ¿dónde estará el Señor? ¿Dónde estará? Porque de acuerdo a Elías, de acuerdo a la Escritura, lo que vemos acá en el libro de Reyes, ninguna de esas cosas se encuentra el Señor. Se encuentra en el lugar donde tú estás a solas con el Señor y solamente ahí. En Job
33:16 dice, entonces revela al oído de los hombres. ¿Escuchas? Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dios revela su palabra, revela su plan, el mensaje al oído, hermanos, no a las circunstancias o a lo que está pasando. Dios te habla directamente al corazón, te habla directamente a tu oído y te revela su plan, te revela lo que Él quiere que tú sepas. En el versículo 13 dice, cuando lo oyó Elías, o sea, no lo escuchó mientras estaba el terremoto, no lo escuchó mientras el viento soplaba, no lo escuchó mientras el fuego caía, lo escuchó cuando vino un silbido apacible, cuando vino aquella calma, aquella paz. Dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Nuevamente Dios le vuelve a hacer la misma pregunta. Dios le vuelve a hacer la misma pregunta. Elías, cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué es lo que dijo? Dice, ay de mí pecador, yo no puedo ver la gloria del Dios vivo. ¿Qué es lo que hace? Con su manto se cubre su rostro. Se cubre su rostro. Y a mí me gusta traer imágenes para que ustedes puedan captar lo que el mensaje, la palabra de Dios nos va enseñando. Puedan tener algo visual y puedan escuchar la palabra de Dios y de esa manera se vayan de aquí con el concepto claro de lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Lo que Dios nos quiere dar a conocer. Y hermanos, ¿por qué Dios le hace la misma pregunta a Elías? ¿Por qué le hace la misma pregunta a Elías? Es la misma manera que Dios le dijo a Adán cuando bajó del cielo en el huerto del Edén. Le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? O sea, Dios quiere escuchar de ti. Dios quiere oír tu voz. Dios quiere que tú hables con Él. Quiere que tú le respondas. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. En el versículo 14 al 15 dice, Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y en el versículo 15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. En otras palabras, Elías, deja de llorar. No seas chillón. No te estés quejando que de nada te sirve. Tú tienes trabajo que hacer y lo que tienes que hacer es hacer la voluntad de Dios. Tienes que trabajar para el reino de Dios. Y muchas veces esas son las palabras que nosotros tenemos que escuchar, no las que queremos escuchar. Porque a todos nos gusta que nos pasen la mano. Ay, pobrecito, pobrecita. Ay, hijo, no me imagino cómo te estás sintiendo. Yo sé que es muy duro lo que estás viviendo. No, hermanos. Lo que nos hace falta es que nos digan la verdad. Como Dios le está hablando aquí a Elías. Le dice, Elías, ya cállate, hombre, cálmate, ¿qué traes? Dice, levántate, vuélvete por tu camino. Dice, tienes trabajo que hacer. Tienes trabajo que hacer. Ya te diste cuenta. Ya viste mi gloria. Miraste el viento. Miraste el terremoto. Miraste el fuego. Miraste lo que me escuchaste en mi voz. ¿Qué más pruebas necesitas de que yo soy un Dios vivo? Anda, levántate. Levántate. Porque tienes que ir a ungir al rey de Siria. Es lo que quiero que hagas. Y en el versículo 16 dice, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. ¿Ah? ¿Qué pasó? Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Maola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dice Elías, ¿cómo, Señor?
Bueno, pues no dijiste que me quitaras, no dijiste que querías morirte, pues te voy a conceder el deseo. O sea, ¿no quieres seguir trabajando para mí? Bueno, pues entonces ya tengo tu relevo. Y tu relevo se llama Eliseo. Es al que tú vas a ir y vas a ungir, tú mismo lo vas a ungir. Y vas a ungir a Jehú también, porque Jehú va a ser rey sobre Israel. Pero un momento, Señor, Acab es el rey de Israel. No me cuestiones, Elías, solamente haz lo que te digo. Y eso es exactamente lo que Dios nos dice a nosotros. No me cuestiones, solamente obedece mi palabra. Solamente haz lo que yo te digo que hagas, que es lo que más le agrada a Dios, la obediencia. La obediencia. En el versículo 17 y 18. Y si el que escapare de la espada de Jezael, de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así es de que Elías creía que era el único y Dios se tenía reservados, ¿cuántos? 7,000. 7,000 profetas. 7,000 varones de Dios. Por ello es que muchas veces no creas que somos las únicas personas. No somos indispensables. Dios, si le dijese yo a él en este momento, ¿sabes qué, Señor? No quiero continuar como pastor del ministerio hispano. ¿Sabes qué? Ya tiene a 4 alineados para subirse a este púlpito. Tiene a mi hermano Francisco, tiene a mi hermano Miguel, tiene a mi hermano Humberto, tiene a un hermano que se llama Juan Velázquez también. Ya tiene 4 que se pueden subir a este púlpito y pueden enseñar desde este púlpito. Él no me necesita a mí. Él me da a mí el privilegio de servirlo a Él. Es un privilegio lo que Dios me da a mí. De poderme yo parar delante de ustedes, exponer la palabra de Dios es un privilegio. O sea, no es que yo le esté haciendo a Dios un favor. No le estoy haciendo a Dios un favor. Él me lo está haciendo a mí por darme la bendición de poder abrir su palabra y compartirla con ustedes. Por ello podemos entender ¿qué? Podemos entender que no somos indispensables. Somos bendecidos, privilegiados, cuando Dios nos da la bendición de poderle servir en cualquiera que sea el área. Donde quiera que tú sirves, es un privilegio que Dios te da, que le sirvas en esa área. Aunque sea limpiando los baños, aunque sea pasando vacuum a la alfombra, aunque sea enseñando a los niños, donde quiera que sea, es un privilegio el que Dios nos da a nosotros. Eso es lo que le está diciendo acá el Señor a Elías. Y en el versículo 19 dice, y partiendo de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. O sea, llegó a donde estaba, ¿quién? Eliseo. Y cuando llegó a donde estaba Eliseo, ¿qué fue lo que hizo? Le echó el manto. El manto, hermanos, era símbolo de autoridad. Le está diciendo Elías a Eliseo, Eliseo, por boca de Dios, por voluntad divina, por orden del Señor, te paso la antorcha. O sea, te doy el manto para que tú ahora tomes mi lugar y sirvas al Dios vivo, el cual te ungirá y te usará para su reino. Para terminar el versículo 20 y 21. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. ¿Qué vemos en él? ¿Qué vemos en Eliseo? Eliseo era un hombre pudiente. Tenía un pedazo de tierra muy grande. Tenía 12 yuntas, o sea, tenía 12 personas trabajándole sus tierras de él
tierras de él. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Dice, bueno, tengo dinero, tengo propiedades, soy una persona o sea, en este lugar que soy una persona o sea, pudiente, influyente, exactamente esa es la palabra que está buscando. Una persona influyente en este lugar y por ello no tengo necesidad de nada. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los bienes, muchas veces nuestra posición de influencia nos estorban para servir a Dios. ¿Y qué es lo que hace Elías? Mata a todos los bueyes, mata a 2 bueyes, corta los arados y cose la carne y le da al pueblo y les dice, ¿saben qué? Yo cedo a mis bienes, a mi influencia y de hoy en adelante me voy a dedicar al servicio de Dios y voy a servir a Dios y a Dios solamente. ¡Wow! ¡Qué testimonio más maravilloso! Lo dejó todo, dejó el trabajo, dejó las posiciones, dejó su posición de influencia, dejó todo para seguir a Dios. Y es un gran reto para nosotros, incluyendo al que habla, ¿Por qué, hermanos? Porque es muy difícil desprenderse de las cosas que uno tiene. Pero a Elías no le importó eso, lo que le importó a él fue el llamado que Dios puso en su vida. Y eso es lo que nos debe de importar a nosotros, el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida, que es lo más importante, seguir a Dios. Porque Dios, hermanos, se encarga de todo. Si te hace falta comida, Dios te trae comida. Si te hace falta dinero, hace que venga dinero a tu vida. Si te hace falta influencia, Él pone esas personas alrededor tuyo, las cuales tú vas a impactar. Pero hay que confiar en Dios y solamente en Dios. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y así terminamos. Padre, gracias por este momento, por este tiempo, por esta tu palabra. Bendícela en nuestras vidas y que sea de bendición a nuestras personas. Que lo que hemos aprendido acá, Padre mío, sea una lección que podamos aplicar a nuestro caminar, a nuestra vida. Y Padre mío, que cuando escuchemos el llamado, no titubeemos, que lo dejemos todo atrás. Padre mío, lo dejemos todo atrás y confiemos en ti, en que tú, mi Dios, nos vas a proveer lo que necesitamos para hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Bendice tu pueblo, bendice tus hijos y gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.